consecuencia este debate. Lo esperamos. ¿Sí? Bien. Bien. Señor moderador. Gracias, presidente. La inteligencia artificial ha demostrado ser una fuerza transformadora en una variedad de sectores y el ámbito legal, desde luego, como bien saben los equipos, no es una excepción. En un mundo donde la información fluye a una velocidad vertiginosa y la toma de decisiones precisa es esencial, la inteligencia artificial emerge como una herramienta fundamental en la gestión de contratos y en la optimización de procesos legales. La inteligencia artificial en el mundo legal se refiere a la aplicación de algoritmos y sistemas computacionales avanzados que imitan la capacidad humana de razonamiento y aprendizaje en el contexto jurídico. Estos sistemas son capaces de analizar grandes volúmenes de datos legales, identificar patrones, tomar decisiones y ofrecer recomendaciones en base a información recopilada. En esencia, la inteligencia artificial se convierte en un asistente virtual inteligente para abogadas y abogados. Esto nos lleva, en consecuencia, a debatir el tema de hoy en torno al uso de la inteligencia artificial como herramienta generativa en el derecho, ¿no? Por eso invitamos a quienes van a hacer la introducción de cada uno de los temas a tomar lugar en cada uno de los respectivos estrados. Y antes de comenzar, les recordamos algunas normas fijadas en el protocolo del torneo, ¿no? Recuerden que cada alumno tendrá un tiempo máximo de 8 minutos para sus argumentaciones, el cual va a ser cronometrado en la pantalla. Cuando falte un minuto sonará la campana y si ese tiempo se excede, tengan presente que se restará del debatiente siguiente, salvo el último de los debatientes, en cuyo caso se le descontará puntaje al equipo. Comienza el equipo a favor, continúa el en contra conforme ya lo han ejercitado en procesos anteriores. Recuerden además que si algún equipo nota algún error legal en la exposición de sus contrincantes o que el argumento carece de lógica o es impertinente, puede solicitar la palabra y hacerlo presente al jurado, quien evaluará la pertinencia y el mérito para promover un incidente y en tal caso dará traslado a la parte contraria para que enmiende la argumentación por un tiempo de 3 minutos. Por el contrario, si se estima impertinente tal interpelación, el puntaje será descontado. Y finalmente recordamos a los docentes asesores que no pueden intervenir en ningún momento en el debate, solo al finalizar las exposiciones de los alumnos debatientes a través del ejercicio del derecho facultativo a realizar una pregunta aclaratoria, ¿no? Y en tal caso, igual que en el caso anterior, se le dará palabra al docente asesor, el jurado determinará la pertinencia y si se hace uso de dicho derecho, el equipo tendrá un tiempo de 2 minutos para organizarse y 5 para responder. Aclaradas las reglas, le devuelvo la palabra al señor presidente de este jurado. Muchas gracias. Corresponden, en consecuencia, defender la postura a favor. Quien tiene la apertura y que está a cargo de la alumna Nicole Cuevas González por la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias. Su Señoría Ilustrísima, quisiera partir realizando una afirmación categórica. Todo lo nuevo es malo, salvo el Nuevo Testamento. Esta afirmación suena bastante absurda, pero tan absurda como de aquellos que pretenden excluir completamente el uso de la inteligencia artificial generativa en el ámbito del derecho. La inteligencia artificial ya es parte de nuestra realidad y tratar de limitar su avance por temor y por el mal uso o el abuso de este es simplemente un error. Hoy venimos a defender el uso de la inteligencia artificial generativa en el derecho. Entendemos que pueden existir bastantes críticas y riesgos legítimos asociados al uso de este, pero creemos en el poder de esta tecnología para transformar de manera positiva el derecho. Nuestra posición va a estar estructurada en 3 partes. Primero, vamos a definir qué entendemos por inteligencia artificial generativa en el derecho y la diferenciaremos de otros tipos de inteligencia artificial que se utilizan actualmente.
Luego vamos a explicar las múltiples ventajas que ofrece este tipo de inteligencia artificial, tanto en tema de eficiencia como de accesibilidad, transparencia y de precisión. Y finalmente vamos a abordar los riesgos y prejuicios que existen respecto a este tipo de inteligencia artificial, pero también la forma en cómo éstas deben ser abordadas para su buena implementación. Y vamos a cerrar finalmente con una conclusión sobre por qué su uso es esencial en la justicia moderna. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial generativa en el derecho? La inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial el cual se enfoca en generar y crear contenido nuevo, por ejemplo, textos, imágenes, videos, entre otras cosas. A diferencia de otros modelos de inteligencia artificial que clasifican o predicen con base en datos preexistentes, lo que ocurre acá es que los modelos generativos producen contenido original. Para esto, utilizan una serie de algoritmos y redes neuronales avanzadas, como por ejemplo las redes generativas antagónicas y también los modelos de lenguaje grandes, los cuales aprenden patrones de grandes volúmenes de datos y luego generan nuevos ejemplos a partir de estos patrones. Ahora, reduciéndolo al mundo del derecho, el uso de la inteligencia artificial generativa implica la aplicación de tecnologías avanzadas ya sea para apoyar y mejorar diversas funciones legales, la cual permite generar contenido relevante de manera precisa y eficiente. ¿Cuáles son las distintas aplicaciones que se les puede dar a este tipo de inteligencia artificial generativa en el mundo del derecho? En primer lugar, permite la redacción de documentos legales. Esto incluye, por ejemplo, la generación de distintos borradores de contratos, de acuerdos, basados en plantillas predefinidas y adaptados a requisitos específicos de cada caso. En segundo lugar, permite la investigación legal mediante el análisis de grandes bases de datos, por ejemplo, bases de datos de jurisprudencia, de doctrina y de normativas aplicables, vigentes o incluso antiguas. En tercer lugar, la inteligencia artificial generativa en el ámbito del derecho puede funcionar también como una herramienta de asistencia predictiva en los litigios, anticipándose de cierta forma a lo que se podría resolver en un caso específico. En cuarto lugar, la asistencia a clientes también es otra área en donde la inteligencia artificial generativa aportaría un gran valor. Por ejemplo, mediante chatbots o asistentes virtuales, los estudios jurídicos podrían ofrecer respuestas de manera eficiente a preguntas legales. Por lo tanto, en este caso se brindaría una orientación legal de manera eficiente a los clientes que buscan soluciones a sus problemas jurídicos. Y finalmente, la inteligencia artificial generativa puede optimizar procesos judiciales. De esta forma, se gestionaría eficientemente los distintos expedientes y documentos específicos de cada caso. Bueno, después de ver las distintas aplicaciones en las que se puede utilizar la inteligencia artificial generativa en el ámbito del derecho, es evidente que su implementación implica y trae consigo importantes beneficios que impactan de manera positiva en el ámbito legal. Por ejemplo, una mayor eficiencia, precisión y certeza, accesibilidad, transparencia y también un ahorro de costos. Por lo tanto, es evidente que la inteligencia artificial generativa tiene el potencial de transformar el sistema legal en estos aspectos que acabo de mencionar. Este potencial incluso ha sido reconocido en un proyecto llamado Aplicación de Innovaciones Tecnológicas en Procesos Judiciales para apoyar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos en los países iberoamericanos. Súper largo el nombre, pero esta iniciativa, que es impulsada por la Cumbre Judicial Iberoamericana, tiene como objetivo precisamente la modernización de los sistemas de justicia y facilitar y dar un mayor acceso a la justicia por parte de todos los ciudadanos iberoamericanos. De hecho, Chile ha sido y es parte de esta iniciativa. En nuestro país, la adopción de la inteligencia artificial como herramienta generativa en el ámbito legal ha sido gradual, pero
bastante significativa, principalmente en áreas, por ejemplo, como la gestión de documentos, la investigación legal y la mejora en la eficiencia en los procesos judiciales. En materia del Poder Judicial, se han logrado distinguir hasta ahora 4 velocidades, tal como señala el ministro Contreras, que tenemos la suerte de que integre esta sala el día de hoy. Señala estas 4 velocidades en su obra llamada La inteligencia artificial en el sistema de justicia. Podemos reconocer, por lo tanto, una primera velocidad que se dio con ocasión a las distintas reformas que se dieron en los distintos procesos, el cual partió precisamente con el proceso penal y que supuso la incorporación de la carpeta digital. Luego, distinguimos una segunda velocidad que se dio a propósito de las peticiones, una segunda velocidad que se dio con la dictación de la ley de tramitación electrónica en el año 2015. Luego, una tercera velocidad para las peticiones de las órdenes de no innovar en las Cortes de Apelaciones con el objeto de agilizar con Big Data la solución de las distintas peticiones de órdenes de no innovar. Y finalmente, ahora estamos viviendo una cuarta velocidad precisamente con la incorporación del Machine Learning o del aprendizaje automático para la propuesta de soluciones jurisdiccionales. Estas etapas y proyectos en que el Poder Judicial ha ido incorporando tecnología dan cuenta de los enormes avances que ha tenido el uso de la tecnología y los avances tecnológicos con la implementación de la inteligencia artificial en nuestro sistema de justicia. Muchas gracias. A usted. Ahora le corresponde la participación de quien viene en representación de la Universidad de Chile para la apertura. Carfumalén Treuquil Paredes. Muy buenas tardes a todos y a todas, señores ministros, señora ministra. Su señoría ilustrísima, quisiera partir con una cita de Asimov, mi discurso. Esto es que el aspecto más triste de la vida en este preciso momento es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría. Su señoría, el uso de la IA es ya una realidad en nuestra sociedad. Esta se encuentra en aspectos tan mínimos como darle like a las publicaciones en redes sociales o solicitar ayuda a asistentes virtuales tales como ChatGPT para nuestras labores cotidianas. Así también en tareas más complejas, como por ejemplo el procesamiento de datos electorales. Asimismo, su señoría, ocurre en el derecho. En el ámbito del derecho, el desarrollo normativo de la inteligencia artificial se ha centrado principalmente en precisar sus límites, sobre todo en lo que dice relación con los denominados neuroderechos, concepto acuñado por Rafael Yuste, un investigador español del proyecto BRAIN en Estados Unidos, que reconoce principalmente 5 neuroderechos principales, a saber, la identidad personal, el libre albedrío, la propiedad, la privacidad mental, sobre los aspectos o contenidos conscientes y subconscientes, el acceso equitativo a las tecnologías y la ausencia de sesgos culturales en la utilización de algoritmos. Lo cierto, su señoría, es que la existencia de estos límites buscan proteger una cuestión mucho más de fondo, vale decir, aquellas cualidades que nos caracterizan como seres humanos. Esto nos lleva, en primer lugar, a la definición de lo que es la inteligencia artificial, la que no es una definición pacífica. Sin embargo, nosotros tomamos aquella contenida en el libro Inteligencia Artificial en el Sistema de Justicia, que considera pertinente como definición que es una disciplina, ¿cierto?, que busca la creación de máquinas que puedan simular el comportamiento de un humano. En este sentido, la inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender, de analizar, de sintetizar, entre otras muchas habilidades que antes y tradicionalmente siempre pertenecieron a las personas. Algunos problemas que ha traído el uso de la inteligencia artificial actualmente, no en el ámbito del derecho, sino en general, en primer lugar, podríamos citar, por ejemplo, el caso tan bullado ocurrido en el Colegio St. George, donde compañeros menores de edad, ¿cierto?, utilizaron la inteligencia artificial generativa para crear imágenes de sus compañeras de curso desnudas, lo que además puede conllevar, ¿cierto?, la comisión de ilícitos penales, como bien sabemos. Y, en segundo lugar, que la inteligencia artificial ha venido a, ¿cierto?, quitar empleos, sin duda, pues sí reemplaza funciones que antes propiamente eran cumplidas por humanos. Ahora, en el ámbito del derecho, los argumentos en contra de utilizar la IA como herramienta generativa de derecho los expondremos a lo largo de nuestras presentaciones. Antes de eso, quisiera dar 2 definiciones más.
lo que dice relación con la Big Data, que es cierto el Big Data, ¿cierto?, ofrece grandes volúmenes de datos utilizados como materia prima de la IA. La IA lo que hace con esto, a través de sus herramientas y técnicas, es extraer esta información, utilizarla para tomar decisiones y realizar análisis avanzados. En cuanto a lo que es la inteligencia artificial como herramienta generativa de derechos, consideramos que sí, la inteligencia artificial puede contribuir, ¿cierto?, o busca contribuir al análisis, síntesis o recopilación, ¿cierto?, de información para colaborar en la tarea de la creación o desarrollo de fuentes del derecho. Sin embargo, nuestros argumentos se dirigen no a si el uso de la IA existe o no, porque existe, ¿cierto? Está en mayor o menor medida ya integrado en la práctica de nuestros operadores jurídicos. Lo que nosotros nos preguntamos, en cambio, son los ámbitos o materias donde esta inteligencia artificial puede actuar y sus límites. ¿Por qué? Porque los límites apuntan a que ésta se puede utilizar sin que interfiera en la autonomía de las personas y, como explicaremos más adelante, sin que afecte o atente, más bien dicho, contra la institucionalidad. Para esto sustentaremos nuestra postura en 3 argumentos principales. En primer lugar, la falsa objetividad o sesgos de la inteligencia artificial. Y para ilustrar este argumento, luego mis compañeros van a desarrollar a mayor cabalidad, quisiera citar a la profesora Lorena Donoso, y pido permiso para leer en un análisis que realiza de un fallo efectuado por un tribunal laboral en Colombia. Adelante. Y señala que, como se trata de datos de casos anteriores, se incluyen sesgos que hayan tenido los juzgadores al momento de fallar. Es por ello que se destaca la importancia de las reglas del proceso de las que se dota el sistema. A vía ejemplar, si cargamos sentencias penales de una época en que los jueces tenían sesgos de género o raza, y se trata de juzgar casos actuales con ese sesgo de datos, es muy probable que el sistema elabore propuestas en que considere culpables a las personas que cumplan con los rasgos tradicionalmente sancionados. Eso se refiere a grandes rasgos con lo que nosotros denominamos la falsa objetividad. En segundo lugar, en nuestro segundo argumento se dice relación con el peligro de la petrificación de la jurisprudencia. Según Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España, esto funciona de la siguiente manera, ¿cierto? La IA, los algoritmos que utiliza la inteligencia artificial para analizar jurisprudencia se basan en un criterio, en una petrificación del criterio. ¿Por qué? Porque al estar la IA se remite, ¿cierto?, a una base de datos, a una Big Data. Esta como herramienta, ¿cierto?, contiene ciertas sentencias, ciertos casos que en el fondo a lo largo del tiempo van a dejar de estar actualizados. Van a ser tratándose de casos poco actuales con el pasar del tiempo. Por lo tanto, al remitirse constantemente a sentencias ya generadas, ya pasadas, se puede producir un estancamiento en la generación de la jurisprudencia. Igualmente es necesario considerar que para que los jueces puedan aplicar la ley de manera justa, es fundamental que tengan la capacidad de ajustarse a los matices del caso concreto. Sin esta flexibilidad, la justicia se vuelve poco flexible, se vuelve rígida y pierde la capacidad para responder a las circunstancias sociales actuales. En último lugar, en lo que dice relación a nuestro último argumento, nos remitiremos a lo que es el déficit democrático que a largo plazo puede provocar la utilización de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque consideramos que a largo plazo el criterio del legislador se puede ver reemplazado por el criterio de la IA, lo que por supuesto trae consigo una serie de problemáticas, principalmente en lo que dice relación con los sesgos y la falsa objetividad. Todo lo que he señalado, mis compañeros lo desarrollarán con mucha mayor profundidad, así que quisiera dar muchas gracias. Gracias a usted. Corresponde ahora a la Universidad Católica, a través del alumno Diego Rubilar Sánchez, entregar los argumentos de defensa y argumentación del tema. Buenas tardes, señoría ilustrísima. Quisiera partir este argumento señalando en primer lugar una especie de pregunta.
si la cantidad de conflictos de connotación jurídica presente en nuestra sociedad, que buscan ser resueltos a través de los tribunales de justicia, estuvieran obligados únicamente a ser resueltos por los tribunales de justicia actualmente, ¿cómo podríamos abarcar la magnitud de casos que hay en el día de hoy? Más bien, nosotros deberíamos obligarnos a buscar soluciones que vayan más allá de los métodos de solución de conflictos tradicionales. En este sentido, y como señala el profesor y ministro de esta ilustrísima Corte, el ministro Contreras, en su obra Inteligencia Artificial y el Sistema de Justicia, el acceso a la justicia y los principios que emanan de este derecho deben orientarse a que la mayor cantidad de casos que sean resueltos tengan un enfoque de resolución integral. ¿Qué quiere decir esto? Que se consideren todas las aristas involucradas en este caso específico y que se busque una solución. Y en este sentido, Su Señoría Ilustrísima, la inteligencia artificial, y en este caso en específico, la inteligencia artificial generativa, tiene un papel fundamental. Esta perspectiva, y para fundamentar esta postura, es fundamental analizar las ventajas que implicaría incluir dentro de nuestro sistema de justicia herramientas de inteligencia artificial generativa. Y antes de señalarle todas estas ventajas, quisiera partir con una pregunta. ¿Ustedes consideran que es justo que solo aquellos que pueden pagar asesoría jurídica tengan una asesoría jurídica de calidad? Yo estimo que no, y nuestra postura estima que no es justo. En este sentido, la implementación de la inteligencia artificial a través de, por ejemplo, chatbots, permitiría brindar y traer, es decir, bajar los costos de la asesoría legal a márgenes muy bajos, garantizando de manera efectiva que las personas de menos recursos puedan tener esta opción de acceder a la justicia a la justicia de calidad. Además de lo que acabo de mencionar, esto permitiría que los ciudadanos obtengan respuestas rápidas a problemas un tanto comunes, lo que disminuiría, en primer lugar, la carga que tienen los abogados y, en segundo lugar, disminuiría las barreras de entrada que existen hoy en día en la justicia. En cuanto a la eficiencia y productividad, la inteligencia artificial permite automatizar tareas administrativas, como es la revisión y el análisis de contratos, por ejemplo. Esto, por un lado, incrementaría la eficiencia y productividad que tienen los profesionales que se dedican a esta área y, en segundo lugar, disminuiría los tiempos de espera que hay, por ejemplo, en tribunales, beneficiando tanto a los abogados, a los jueces, a los ministros y, en especial, a todos los usuarios del sistema judicial. Por ejemplo, en países como España, esto es una realidad. Se ha implementado la inteligencia artificial para optimizar la revisión de causas. Esto ha tenido una consecuencia clara, reducción significativa de los tiempos de espera y de los tiempos de revisión de expedientes, lo que evidentemente ayuda de manera importante en la eficiencia del sistema. Cuanto a la precisión y consistencia que tienen las herramientas de inteligencia artificial, sobre todo en tareas repetitivas, estas herramientas minimizan al mínimo el margen de error que existe tanto en la revisión o redacción de documentos como lo podrían ser los contratos. Acá todos sabemos que en un área como esta, como es el derecho, es esencial la precisión y evitar y minimizar al mínimo los errores, ya que, como todos sabemos, un error en una cláusula puede tener efectos sumamente importantes a la hora de interpretar un contrato. En cuanto a la mejora de las tomas de decisiones, la inteligencia artificial permite prever posibles resultados judiciales a través del análisis histórico de datos de determinados tribunales y jurisdicciones de manera general, lo cual proporciona una herramienta sumamente importante tanto para los jueces, ministros y para los abogados a la hora de tomar una decisión. Esta capacidad predictiva facilita, por una parte, la preparación de estrategias judiciales y, por otra, reduce la incertidumbre a la hora de tomar decisiones, ya que, de cierta manera, uno puede evaluar de mejor manera los riesgos y los beneficios que implica cada decisión. En sistemas judiciales cuya cantidad de causas o de casos son inmensamente gigantes, como lo de Estados Unidos, esto es una realidad. El uso de inteligencia artificial
a la hora de predecir ciertos resultados a través de análisis histórico es una realidad en Estados Unidos. Y esto ha ayudado de manera sumamente importante, principalmente a las partes, a negociar y a tomar una decisión más informada, ya que tienen a su vista los beneficios y consecuencias que implica cada decisión. Esto también es una realidad en España, en donde el uso de la inteligencia artificial como herramienta auxiliar ha sido sumamente importante y va en el mismo sentido que lo anterior, tanto a los jueces, ministros y abogados a la hora de tomar decisiones. En cuanto a la gestión eficiente de recursos, la inteligencia artificial mejora la administración de la justicia al priorizar ciertos casos y al distribuir estos de mejor manera. Esto permite reducir la acumulación de casos y mejorar los tiempos de respuesta principalmente en tribunales, beneficiando principalmente a los usuarios del sistema judicial. Su Señoría Ilustrísima, ¿por qué no utilizar la inteligencia artificial para organizar y priorizar ciertos recursos judiciales, asegurando que los ciudadanos no tengan que esperar años a la hora de ser escuchados y de obtener una resolución en tribunales? La tecnología, el día de hoy, lo permite y nosotros creemos que debemos tomar esta oportunidad. Debemos aplicar mecanismos de inteligencia artificial generativa en la justicia. En cuanto a la innovación y modernización, la inteligencia artificial impulsa la modernización, alineando los avances tecnológicos actuales como los del futuro, preparando nuestro sistema para los eventuales desafíos que van a ocurrir. Además, fomenta que los profesionales del derecho adquieran nuevas competencias y habilidades tecnológicas, promoviendo una justicia más actual y competitiva. El mundo avanza con la tecnología, Su Señoría Ilustrísima. ¿Por qué no deberíamos nosotros? Y finalmente, Su Señoría Ilustrísima, ¿por qué limitar a los abogados a horas de búsqueda de material doctrinario o análisis de jurisprudencia cuando la inteligencia artificial puede hacer este trabajo en cuestión de minutos? La facilitación que generaría al acceso de la información legal, la inteligencia artificial, permitiría a los abogados realizar avanzadas búsquedas en bases de datos tremendamente grandes y analizar a su vez jurisprudencia, ahorrando tiempo y mejorando la preparación de cada uno de los casos. Esta capacidad de síntesis es invaluable, es sumamente importante, donde la precisión y la información es un elemento fundamental en nuestra área. Su Señoría Ilustrísima, en varias regiones del mundo, como es en la Unión Europea, principalmente en España, como es en Norteamérica, Estados Unidos, y como es acá en Latinoamérica, Uruguay, ya se han implementado políticas de inteligencia artificial en varios sectores de la administración pública. En Chile deberíamos seguir por el mismo camino, avanzar en esa dirección, aprovechando las lecciones de todos estos países y sumando las buenas prácticas que se han logrado. Muchas gracias. Gracias a usted. Corresponde a la Universidad de Chile, a través del alumno Elías Orellana Albornoz, entregar la defensa y argumentación del tema que se está debatiendo. Muchas gracias, Su Señoría Ilustrísima. Permiso. Con su venia procedo a dar mi alegato y al respecto, antes de comenzar propiamente tal con nuestra línea argumental, nos gustaría recalcar una cuestión fundamental y tiene que ver justamente con que lo que estamos discutiendo finalmente en esta instancia dice relación con la inteligencia artificial como un mecanismo generador de derecho. No estamos discutiendo si es que la inteligencia artificial y los avances tecnológicos tienen impacto en nuestra sociedad, porque eso está claro que tienen un impacto, está claro que la tecnología avanza, pero nosotros creemos que aquello tiene límites y corresponde tanto a los legisladores, ¿verdad?, tanto al Poder Judicial, establecer esos límites. Y en ese sentido, quisiera referirme brevemente a lo señalado por nuestra contraparte, y tiene que ver con que, en lo mismo que se menciona, ¿verdad?, en el libro Inteligencia Artificial en el Sistema de Justicia,
del profesor y ministro Roberto Contreras, cuando se habla de estas 4 velocidades en las cuales se va implementando la tecnología en nuestro sistema jurídico, se menciona primero, claro, la carpeta electrónica, que por ahí por los años 2000 se comienza a implementar, luego en el 2015 el sistema de tramitación electrónica, que luego entra en vigor en el 2016, y también el asunto de las órdenes de no innovar, ¿verdad? Hasta ese punto nosotros creemos que está bien porque la tecnología se incorpora al derecho y al sistema judicial como una herramienta de colaboración. Finalmente es algo que contribuye tanto al proceso como a los intervinientes de este proceso para hacer mejor la labor, para hacerla más eficiente. O sea, no podemos negar que, por ejemplo, el haber desarrollado plataformas como el Zoom, que hoy día son cuestiones que, en el contexto de pandemia fue cuando finalmente se implementa fuertemente, pero hasta el día de hoy la seguimos utilizando porque no podemos negar la utilidad que aquello reporta, pero la importancia radica, creemos nosotros, en que estas cuestiones que hemos mencionado no vulneran el derecho fundamental consagrado, tanto en nuestra Constitución como en organismos como en tratados internacionales suscritos por Chile, que es el debido proceso y, desprendido de esto, el derecho a tener un juez natural. Y esto nos parece que es lo más relevante de todo. Tiene que ver con que, sí, claro, por supuesto que la gente necesita acceso a la justicia, pero la gente quiere que sea un juez natural, quien revise su causa y no que sea una inteligencia artificial la que vea su causa y finalmente tome una decisión respecto de problemas tan complejos, porque la gente cuando elige litigar, elige ir a asistir al sistema judicial, finalmente lo hace por causas que para ellos son relevantes. No lo hacen porque es baladí, ¿verdad?, sino que lo hacen porque entienden que tienen motivos plausibles para hacerlo, y en este sentido se entiende que el deber del Poder Judicial es precisamente atender a la relevancia de esos asuntos y tomarle el valor que merece para finalmente tomar una decisión con discernimiento, que es algo que la inteligencia artificial no posee y no va a poseer, creemos nosotros. Aclarado dicho punto, su señoría ilustrísima, me gustaría también referirme a otra cuestión señalada por la contraparte, y tiene que ver con que hay un tema económico también que se plantea y dice relación con que con lo que mencionaban respecto de las asesorías, ¿verdad? Y con ese asunto, y creemos que, reiterando un poco, no estamos hablando de asesoría ni de revisión de cláusulas ni de revisión de contratos, que ciertamente la inteligencia artificial puede servir y ser útil para aquello, para la labor de los abogados, que finalmente, contribuye a mejorar, a agilizar procesos, pero no vulnera justamente la garantía a ser juzgado por un juez natural y no vulnera el derecho a un debido proceso, porque son cuestiones colaborativas y accesorias que no vulneran, como digo, este principio fundamental. Además, aquello finalmente tendría repercusiones a nivel económico y tiene que ver con que para la gente con recursos, claro, tienen acceso a un abogado, que es una persona con discernimiento que estudia para esto, ¿verdad? Y la gente sin recursos tendría acceso a la inteligencia artificial, una asesoría gratuita con ChatGPT, por ejemplo. Entonces nos parece que aquello no es justo y no es lo que la sociedad demanda tampoco. Ahora, desarrollando un poco lo que, como mencionaba en nuestra línea argumental, tiene que ver primeramente con que creemos que existe una falta de objetividad en la inteligencia artificial. Y esto dice relación con lo que mi antecesora mencionó, y son los sesgos cognitivos o los errores que puede poseer la inteligencia artificial en el contenido que entrega. Y esto tiene que ver con la forma en la que se entrena la inteligencia artificial, que básicamente a este programa, a este mecanismo, se incorpora una serie de documentos que van creando una base de datos, una base de datos total, ¿verdad?, a través de la cual esta inteligencia artificial va finalmente tomando ciertos elementos y luego da un resultado. Sin embargo, esta máquina no es capaz de detectar errores, sino que al incorporar un error o un sesgo dentro de esa base de datos, lo que hace finalmente es utilizar aquello como un criterio de análisis, más no diferenciando aquello que está correcto o incorrecto, o aquello que tiene un sesgo o no lo tiene. Y eso finalmente, como mencionaba, ¿verdad?, con la cita de Lorena Donoso que mencionó mi compañera, termina generando, como en el caso de Colombia, un potencial peligro de caer en sesgo o repercutir finalmente, o más bien hacia el futuro, digamos, proyectar siempre los sesgos que puede tener algún tanto legislador como algún juez, por ejemplo,
de hace 50 años atrás, en donde aún no estaban tan discutidas las cuestiones que hoy día creemos que incluso están más resueltas. En este sentido, brevemente me gustaría mencionar un ejemplo que también aparece en el libro de inteligencia artificial en el sistema de justicia, y este dice relación con que cuando uno entrena esta máquina de inteligencia artificial, por ejemplo, le puede entregar 1000 imágenes de perros y de gatos para que finalmente de forma de identificar, ¿verdad?, la inteligencia artificial termina entendiendo cuáles son los perros, cuáles son los gatos y haciendo esa categorización. Pero ¿qué pasa si le ponemos, por ejemplo, una imagen de un elefante o de un chihuahua? Probablemente la inteligencia artificial va a tratar de categorizar esta imagen en uno de los dos conceptos que ya tenía aprendido, ¿verdad?, que es, por ejemplo, los perros y los gatos, más no va a ser capaz de innovar. Y en ese sentido creemos que es relevante porque la inteligencia artificial cae en lo que se llama por los informáticos, ¿verdad?, las alucinaciones, que son circunstancias en las cuales la inteligencia artificial crea o inventa cosas a partir de los datos que tiene, pues no es capaz de solucionar el problema con información existente, porque no la tiene. Asimismo, creemos que también existe un peligro en el avance de la jurisprudencia en relación con lo mismo, porque mientras los valores de la sociedad van evolucionando, el criterio de la inteligencia artificial se mantiene fijo, pudiendo dar soluciones inapropiadas para los tiempos actuales, en donde finalmente los valores sociales van cambiando. Esto atenta, bueno, contra los valores democráticos, ciertamente, y contra la fundamental labor que desarrollan tanto los legisladores como los tribunales superiores de justicia, los cuales han permitido esta innovación y finalmente asentar nueva interpretación, incorporar a nuestro derecho nuevos valores sociales. Ante esto, su señoría, me parece sumamente relevante, como mencionó Asimov, ¿verdad?, que la inteligencia artificial reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría. Es por eso, su señoría ilustrísima, que es nuestro deber actuar justamente con esa sabiduría. Muchas gracias. A usted. Corresponde la participación en representación de la Universidad Católica, quien tiene a su cargo el debate de clausura, la estudiante Isidora Guzmán Uriarte. Con su permiso, presidente, recordarle a ambos equipos que en el caso de la bancada a favor, como su compañero demoró 30 segundos más del tiempo, para su exposición tendrá 7 minutos 30 segundos, y para el equipo de la Universidad de Chile, quien clausure tendrá el tiempo de 7 minutos y 50 segundos, para que lo tengan presente. Gracias. Puede iniciar. Señoría ilustrísima, en primer lugar quiero señalar un punto mencionado por la contraparte, dado que al final la incorporación de la inteligencia artificial generativa no es contraria al juez natural. Esto porque se utilizaría en ciertos hitos, como en la ayuda de redacción de resoluciones, lo cual no limita el contacto con el usuario. Dicho esto, quiero decir que el uso de la inteligencia artificial generativa como en el ámbito jurídico ofrece amplios beneficios, aunque también presenta riesgos y desafíos que requieren de un manejo cuidadoso y también profesional. Estos riesgos incluyen las preocupaciones tanto éticas como técnicas y legales. A continuación, entonces, detallaré los principales riesgos y las estrategias para poder abordarlos de una manera adecuada. En primer lugar, la protección de la privacidad y de la seguridad de los datos es fundamental en la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho. Para poder abordar este riesgo, es esencial el cumplimiento que sea riguroso de la normativa de protección de datos, así como también la implementación de controles y sistemas de gestión de acceso. Medidas como el cifrado de datos y la formación continua de personal en temas de ciberseguridad ayudan a fortalecer la cultura de seguridad dentro de las organizaciones legales. En segundo lugar, la transparencia en los algoritmos de inteligencia artificial y la comprensión de su funcionamiento es esencial para poder garantizar tanto la justicia como también la confianza en los sistemas legales. Por ello, se recomienda el uso de algoritmos que sean explicables y también de modelos transparentes que sean apoyados en herramientas de interpretación y también de educación continua. En cuanto a los sesgos en los algoritmos, esta es una preocupación transversal en el uso de la inteligencia artificial en el derecho, dado que pueden llevar a decisiones que sean injustas y también discriminatorias.
Pero, Su Señoría Ilustrísima, estos riesgos sí pueden ser mitigados al incorporar datos que sean diversos y representativos en el entrenamiento de los algoritmos. Actualmente, un 65% de las personas en Chile cree que no tiene asegurado un proceso justo y no discriminatorio. Esto es según una encuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y con una correcta aplicación de la inteligencia artificial en el derecho se puede avanzar en este ámbito. Aunque persisten inquietudes respecto de los riesgos inherentes al uso de la inteligencia artificial generativa en el derecho, los beneficios potenciales de esta tecnología son notorios, y con una implementación que sea adecuada y cuidadosa se puede superar notoriamente estas desventajas. Por lo tanto, podemos decir que la inteligencia artificial generativa presenta un potencial sin precedentes, Señoría Ilustrísima, sin precedentes para poder transformar la práctica del derecho, haciéndola más eficiente, más accesible y más justa. Imaginemos entonces un escenario en el cual la redacción de documentos legales complejos sea automatizada, donde la investigación jurídica se realice en una fracción del tiempo actual y donde también la asistencia legal básica sea al alcance de todas las personas. Este puede no ser solamente un escenario hipotético, sino que puede ser uno real, con una adecuada implementación de la inteligencia artificial generativa. Si bien los desafíos éticos y técnicos asociados a la inteligencia artificial generativa son considerables, estos no son insuperables. Aspectos críticos que hemos mencionado, como por ejemplo la privacidad, la seguridad en los datos y la transparencia en los algoritmos, requieren de un marco regulatorio que sea robusto y también dinámico, que incorpore auditorías constantes y normativas específicas. Estos son elementos esenciales para poder garantizar el uso de la inteligencia artificial en el ámbito legal, que cumpla con estándares de justicia y también de protección a los derechos humanos. De hecho, en Chile ya se observan iniciativas prometedoras en cuanto al uso de la inteligencia artificial generativa, como por ejemplo el Laboratorio de Innovación del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa, también programas pilotos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y también dentro de la misma Universidad Católica, en la Facultad de Derecho, con el programa Specter, en el cual he tenido el honor de poder participar. Y estos son claros indicadores del compromiso del país con la modernización en el sistema judicial, que reflejan la visión de un futuro en el cual el derecho no solamente avance en la tecnología, sino que también se adapte para proteger sus principios fundamentales. Además de ver los beneficios que hemos visto, podemos ver también aplicaciones prácticas, como por ejemplo en la redacción de documentos legales que va a permitir y permite a abogados y jueces crear borradores de contratos y de resoluciones de una manera mucho más rápida y también precisa, en la investigación legal, facilitando el análisis de jurisprudencia, en la asistencia legal básica con chatbots y asistentes virtuales que permiten a los ciudadanos y también a los abogados gestionar consultas, de esta manera democratizando el acceso a la justicia, y también con la predicción de resultados judiciales, estimando las probabilidades de éxito en los distintos litigios. Por lo tanto, lejos de ser una amenaza, Su Señoría Ilustrísima, la inteligencia artificial generativa es una herramienta que, usada con cautela y con ética, puede y tiene el poder de transformar la justicia, haciéndola más eficiente, más accesible y más justa para todas las personas. La verdadera transformación no solamente requiere de innovación, sino que también de responsabilidad. Y por tanto, la inteligencia artificial generativa, implementada de una manera correcta y adecuada, tiene el poder de poder cambiar el ejercicio del derecho. Muchas gracias. Gracias a usted. Finalmente, invitamos a la Universidad de Chile, a través del alumno y participante Andrés Rubilar Hernández, quien tendrá a su cargo la clausura de este debate. Muchas gracias, señor presidente. Para dar inicio a este cierre del debate, me gustaría tocar algunas cuestiones dichas por la contraparte, comenzando por el hecho de que con la utilización de la inteligencia artificial para efectos de generar derecho, no se estaría contraviniendo el derecho a contar con un juez natural, que es una garantía constitucional. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros entendemos que en realidad no atenta contra esta garantía constitucional, entonces también tenemos que entender
que no va a ser la inteligencia artificial la que va a redactar la sentencia, sino que va a ser el mismo juez. Y únicamente el juez va a consultar esta herramienta para efectos, no sé, de apoyarse en algo que la contraparte en ningún momento me explicó, porque esa es la verdad. Fueron solamente afirmaciones gratuitas. Nosotros no tenemos conocimiento de cómo va a ayudar efectiva y concretamente al juez, por ejemplo, en cada caso, a resolver los casos. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, y como además tenemos que tomar en cuenta que va a ser el juez y no la máquina la que va a redactar la sentencia y va a resolver sobre el asunto, entonces queda hacernos también la siguiente pregunta, y esto en relación a su línea argumental, ¿no? En primer lugar, respecto de que se permitiría con esta herramienta abarcar la totalidad de casos que existen en el Poder Judicial. ¿Cómo? ¿Cómo si es que en realidad no va a ser la máquina la que va a redactar la sentencia, ni que va a conocer en audiencia, ni mucho menos, sino que va a seguir siendo el mismo juez? O sea, tenemos que entender que esta afirmación, por ende, es falsa, porque carece de un razonamiento suficiente. En segundo lugar, respecto de que se podría solucionar la brecha del acceso a la justicia gracias a esta inteligencia artificial, que permitiría tanto a usuarios como a abogados consultar, ¿verdad?, sus dudas legales, también tenemos que decir lo siguiente. En primer lugar, que en Chile, por lo menos, y en el mundo en general, existe una brecha digital muy grande. No es como que una persona de cualquier estrato socioeconómico va a entender exactamente lo mismo o va a poder utilizar un aparato electrónico en igualdad de condiciones respecto de nosotros. Eso es falso. En realidad, en Chile, muchos ancianos, por ejemplo, no cuentan con acceso a teléfono, a computadores, o de repente teniendo los medios para poder acceder, no saben cómo se utilizan. Y como no saben cómo se utilizan, entonces entendemos que la brecha de acceso a la justicia va a continuar igual, porque el asesoramiento que me promete la contraparte no se va a dar. Por otra parte, también hay problemas educativos. O sea, en Chile sabemos, por cifras oficiales, que más del 50% de la población tiene mala comprensión lectora. Si yo tengo acceso a ChatGPT, recursos electrónicos y todo lo demás, pero no sé leer bien, no entiendo lo que estoy leyendo, entonces difícilmente también va a poder ser una herramienta que me entregue soluciones adecuadas, que me entregue un asesoramiento adecuado, ¿no? Y en tercer lugar, y aquí ya me voy a remitir a nuestra línea argumental, está el problema de que la inteligencia artificial posee sesgos cognitivos y posee errores. La inteligencia artificial a veces miente. Nosotros mismos ayer le consultamos a la inteligencia artificial si podíamos presentar un recurso de protección alegando que se había vulnerado nuestro derecho a la educación en base a ese literal, y nos dijo que sí, lo cual todos en la sala sabemos que es falso, por cuanto no está consagrado en el artículo 20. Entonces, si yo soy una persona que no estudió leyes y le pregunta a la inteligencia artificial si puedo presentar un recurso de protección en base a esa garantía fundamental, bueno, lo más probable es que yo fracase en mi intento frente a los tribunales, ¿no? Lo más probable es que se declare inadmisible por no estar consagrada dentro de estas garantías constitucionales. Entonces, bueno, ya sabemos que no sería realmente una buena herramienta de asesoramiento, no trae los beneficios tampoco de bajar la cantidad de casos o de abarcar la totalidad de casos que existen actualmente en el Poder Judicial, pero ahora remitiéndonos a las cuestiones más importantes y más de fondo. ¿Por qué nosotros no debiésemos admitir a la inteligencia artificial como una herramienta generadora de derecho? Principalmente porque como la inteligencia artificial contiene errores, y estos errores se derivan de su programación, y que pueden resultar en, por ejemplo, inteligencia artificial racista, inteligencia artificial que miente y demás, lo que nosotros estaríamos haciendo con esta inteligencia artificial, si es que la dejamos crear derecho, asesorar personas, asesorar a abogados, asesorar a los jueces también, es crear sentencias que contengan errores. Con eso, solo con ese hecho, nosotros podríamos dilatar aún más el procedimiento, porque se van a presentar recursos en contra de esta sentencia, por ejemplo. O también, ¿qué es lo que podría pasar? Probablemente habría una mayor legitimación a nuestro Poder Judicial y a las instituciones en general. ¿Por qué? Porque esta sensación de falta de acceso a la justicia, que ya de por sí es muy grande, ahora se acrecentaría, porque las sentencias que se esgrimen son sentencias con un contenido erróneo, porque son sentencias hechas con un contenido, no sé, falso, poco entendible, etcétera. Todas estas complicaciones no son deseables y nos llevan a concluir que no debiésemos utilizar esta herramienta. Pero más importante quizás, o a la par de esto, y es un argumento que no alcanzó a desarrollar el argumentador, pero que sí fue enunciado en la introducción, dice relación con que el uso de esta herramienta también podría resultar en la deslegitimación del sistema político en general, del sistema legislativo. Y es que nuestra introductora muy bien dijo que esta inteligencia artificial vendría a ser un colaborador
de la creación de fuentes del derecho, como puede ser una sentencia, pero donde está también la ley, que es probablemente la fuente más importante. Entonces, tendríamos esta herramienta que ayudase a los legisladores, pero ¿qué es lo que pasa? Esta inteligencia artificial no es objetiva, contempla una falsa objetividad, ¿no? Sabemos que puede contener sesgos, errores y demás, y además tiene ciertos lineamientos morales, ciertos valores, ¿no?, que están comprendidos dentro de los textos con los cuales se entrena esta inteligencia artificial. Si yo, por ejemplo, le pido consejos a la inteligencia artificial para organizar en Chile el Partido Nacional Socialista y llegar a tener un régimen fascista, no me lo va a entregar, porque simplemente no tiene esos textos o porque el contenido moral de la inteligencia artificial ha sido establecido para que no me entregue esa respuesta, ¿no? No es que aquí los políticos quieran establecer un régimen fascista, pero lo que voy es que si los políticos, ¿cierto?, consultan con esta herramienta, van a obtener una respuesta que se va a ajustar a esos parámetros. ¿Y esto por qué es problemático? Porque individualmente podría no significar nada, que a nivel general todos nuestros congresistas, todos nuestros parlamentarios estarían obteniendo respuestas, ¿no?, con exactamente el mismo lineamiento moral, con el mismo lineamiento valórico, que no necesariamente es el que se ajusta a las necesidades que nosotros tenemos en Chile. Siendo así el asunto, bueno, ¿qué podría pasar con la ciudadanía? Bien podría pensar que quien está haciendo las leyes, quien está legislando, quien está tomando decisiones, no son nuestros parlamentarios, sino que es el programador de la inteligencia artificial. Bien podríamos decir que es Elon Musk, por ejemplo, si tuviese una inteligencia artificial, quien está pauteando nuestro Congreso para que nos entregue respuestas. Esto es verdaderamente problemático, esto atenta contra la democracia, pero una vez más, y como hemos establecido a lo largo de todo este debate, atenta contra la legitimidad de nuestras instituciones. Y como nosotros no queremos que se pierda la legitimidad del Poder Judicial, del Poder Legislativo y en general, bueno, de nuestras instituciones, creemos que no debiésemos tolerar que exista la herramienta de la inteligencia artificial para efectos de generar derecho. En contraste con lo que con lo que ha señalado la contraparte, bueno, podemos decir que no hemos llevado este debate, primero que todo porque hemos sustentado mejor nuestras premisas, pero en segundo lugar porque los perjuicios asociados son mucho mayores que los beneficios. Muchas gracias, su señoría ilustrísima. Es a usted. Bueno, muchas gracias a ambos equipos. Se le da en primer lugar la palabra al docente asesor, comenzando con la bancada a favor, para que señale si hará uso de su derecho facultativo. La escuchamos. Muchas gracias, muy buenas tardes, Buenas tardes. ministros y ministras. Con su venia quisiera preguntar al equipo contrario y justamente con un afán más bien aclaratorio, ¿cómo resuelven ellos el problema o la situación que se produce y que generó mi equipo, ¿no es cierto?, en términos de hacernos cargo de la forma de solucionar las desventajas que podría tener o los prejuicios, ¿no es cierto?, perjuicios que podría tener el uso de la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, en términos de sesgo en la forma de alimentar la inteligencia artificial, respecto del juez natural, ¿no es cierto?, la posibilidad de que sean un complemento en el uso de esta herramienta y la presencialidad, ¿no es cierto?, el contacto con los jueces como algo complementario, en la legitimidad de las instituciones en términos de cómo la afectan quizás de manera mucho más profunda en términos de las demoras y acceso a la justicia. Y entonces, porque no los escuchamos responder a ellos, ¿de qué manera se hacen cargo ellos, ¿no es cierto?, de que los problemas que se presentan en el uso de la inteligencia artificial generativa pueden ser resueltos y en consecuencia las razones para evitar su uso, ¿no es cierto?, pierden fuerza y dejan de ser elementos o argumentos en contra de su uso? ¿Cómo entonces responden ellos a estas soluciones que se han entregado por parte del equipo a favor? Gracias. Le damos la palabra al presidente del jurado para que determine la admisibilidad de la pregunta. Declaramos admisible la pregunta. Bien, entonces recordamos que según el protocolo,
El equipo contrario contará con 2 minutos para elegir el alumno debatiente que responderá y dicho alumno tendrá un tiempo de 5 minutos para su exposición. Sí, bueno, nosotros, para no dilatar más este asunto, vamos a responder de inmediato, voy a responder yo. Y bueno, al respecto, nada más tengo que decir que la carga de la prueba, de probar, ¿cierto?, cómo es que funcionaría bien la inteligencia artificial, es de nuestra contraparte, no es de nosotros. De hecho, nosotros abogamos porque simplemente no exista como herramienta de generación del derecho. En ese orden de idea, nosotros no tenemos por qué también presentar la respuesta a las problemáticas originadas por el uso de la inteligencia artificial. De hecho, bien nosotros dijimos que, dadas las problemáticas asociadas, mejor no debiese implementarse. ¿Por qué? Porque miente, porque tiene sesgos cognitivos, porque, bueno, también a veces, y quizás le ha pasado a ustedes, la inteligencia artificial nos manda a hablar con un abogado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál vendría siendo verdaderamente la ayuda en ese sentido? Pero aún así, bueno, existen actualmente ciertas propuestas en el Congreso en donde se ha deliberado respecto de cómo mejorar el acceso a la justicia. Entre ellas hay una reforma en sede procesal civil, la más importante, a mi juicio, es la que dice relación con el sistema ejecutivo, ¿no? Cómo cobrar las deudas de manera más expedita, y bueno, hay ciertas propuestas que se relacionan con el derecho comparado, pero en ningún caso con la inteligencia artificial. Y bueno, insistiendo con esto, la carga de la prueba la tenía nuestra contraparte, no nosotros. Nosotros dejamos en claro que no debiese utilizarse la inteligencia artificial como herramienta generadora de derechos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Le damos la palabra al docente asesor de la pactada en contra para saber si hará uso de su derecho a pregunta aclaratoria. Muchas gracias. Entonces, concluida la fase aclarativa, le cedo la palabra al jurado para preguntar si tiene alguna pregunta para el equipo, señor presidente. A ver, hay dos temas, pero son cuestiones más quizás de fondo, pero que me gustaría consultar. A quien está a favor, digamos, que del uso de la inteligencia artificial generativa. Aquí se ha planteado sobre el debido control, o sea, un problema de control, en definitiva. Yo creo que ese es el gran dilema del uso de la inteligencia artificial. ¿Quién controla? ¿Cómo se controla? ¿Cuáles son los elementos básicos que tiene que poner a disposición de los usuarios, el sistema, el software, para que eso pueda ser contrastado con lo que corresponde, digamos? Se ha planteado en este tema la utilización de los algoritmos de manera clara y transparente. Se mencionó de alguna manera. Pero ¿cuál sería el mecanismo, ¿cierto?, que podríamos utilizar para esa debida transparencia? ¿Y cuál también sería el mecanismo de control? Es decir, ¿quién estaría a cargo del mecanismo de control? ¿Solo el usuario o alguna autoridad? ¿Autoridad de gobierno, estoy pensando, o un órgano especializado? Entiendo que en el derecho comparado en el sistema europeo hay un mecanismo que se utiliza, pero bueno, eso es fundamentalmente. ¿De qué manera podemos darle más fiabilidad al uso de la inteligencia artificial? Por una mejor transparencia, primero, y segundo, ¿cuál es la forma de controlarla? Cedemos entonces la palabra al equipo a favor para que organice. Tienen un máximo de 2 minutos. ¿Quién responderá a esta pregunta?
máximo de 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, nosotros mencionamos específicamente en la conclusión los desafíos que implicaba la implementación del uso de la inteligencia artificial generativa en el mundo del derecho, pero también existe como solución al problema de los sesgos, de los errores, de la automatización, como alternativa un sistema de carácter mixto en donde un ser humano vaya fiscalizando las decisiones y las cosas que vaya generando este sistema de inteligencia artificial. Y respecto, en este sentido, podríamos, se puede generar un sistema evolutivo. Sabemos que la inteligencia artificial ya es parte de nuestra realidad y es, yo creo que a simple vista es imposible ya erradicarla con el gran avance que hemos tenido respecto al avance de las nuevas tecnologías y a los distintos métodos de solución de conflictos en materia de inteligencia artificial generativa. Es por esto que nosotros señalamos que esto de manera permanente debe ir evolucionando, se deben ir implementando más herramientas para que estos software vayan, y bueno, estas grandes bases de datos vayan mejorando. Y también proponemos, o sea, más que nada proponer, es relevante que haya una autoridad que esté fiscalizando de manera permanente las decisiones que vaya, más que las decisiones, los documentos, los distintos elementos que vaya generando este sistema de inteligencia artificial para evitar precisamente este problema de los sesgos, de los errores que puede tener y de esta forma ir mejorando de manera permanente este sistema de inteligencia artificial generativa. Y por lo que veo, siento que la contraparte se enfoca mucho en los errores y en sistemas, se basa mucho en sistemas como ChatGPT, pero nosotros ya vimos que en el Poder Judicial no necesariamente pueden existir sistemas como ChatGPT. Ya vimos que uno de los volúmenes, una de las evoluciones que hubo en el Poder Judicial fue precisamente la ley de tramitación electrónica. Y bueno, o sea, eso más que nada, como la contraparte se enfoca mucho en sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT y no necesariamente en el sistema de justicia se podría implementar sistemas como estos, sino mayormente se pueden generar sistemas, por ejemplo, para seguir digitalizando los documentos y que sea más eficiente al final el acceso a los escritos judiciales, entre otras cosas más. Muchas gracias. ¿Otra pregunta de los miembros del jurado, señorías? Entonces, yo voy a hacer una consulta que dice relación con el retardo de migraciones de solicitudes de visa temporal o visa definitiva o nacionalización. Y esta consulta es para cualquiera de los dos equipos, el que está a favor o en contra. Y dice en relación con lo siguiente: en esta corte, creo que en todas, se ha detectado un retardo, no en la corte, sino en la tramitación del Departamento de Migraciones en cursar lo más rápido posible las visas temporales, definitivas o nacionalización. Y estamos hablando de un retardo bastante serio. Hay solicitudes del año 2020, 2021, 2022, 2023. Puede ser que sea porque Migraciones tiene pocos abogados, no lo sé, desconozco esa parte. Pero lo que sí yo sé, porque lo he constatado en esta corte, es que hay retardo en la tramitación de esta solicitud. De hecho, el año pasado se generó un convenio entre una universidad con esta corte para ver la posibilidad de que a través del uso de la inteligencia artificial pudiera acortarse estos tiempos. Mi consulta es, para el equipo que está a favor, ¿es conveniente la inteligencia artificial porque con ello despejaríamos y resolveríamos
el inmenso retardo que hay con protecciones, porque está en contra, no se va a lograr nada porque el asunto va a seguir igual. Moderador, te da la Desde luego, presidente, al igual que en la pregunta anterior, tienen ambos equipos 2 minutos para coordinar quién responderá la pregunta del presidente. Es relevante, o sea, yo creo que es un tema. ¿Ah? Sí, porque realmente respecto a la Bien, entonces comenzamos con la respuesta a la pregunta del señor presidente con la bancada a favor hasta por un máximo de 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, su señoría ilustrísima, antes de ir de lleno a la pregunta, creo que hay que ser categórico con esta respuesta. Nosotros creemos que de todas maneras se puede incluir la inteligencia artificial a la hora de hacer que la resolución de ciertos sistemas o de ciertos casos que se presentan ante el sistema judicial tengan una solución más eficiente. Y esto se puede hacer a través de la inteligencia artificial. Uno de los argumentos más generales en este sentido es que las máquinas no se cansan. Es decir, uno puede tener un funcionario revisando no sé cuántas aplicaciones revisa por hora un funcionario, pero hay un marco de hora en que él lo revisa. Y esta máquina podría estar 24/7 revisando aplicaciones. Y aquí lo más importante dentro de todo esto es el input de información que uno le da a la máquina. O sea, la información con la que uno alimenta el sistema es lo que va a ser determinante a la hora de prevenir errores, evitar ciertos sesgos, como mencionaba la contraparte. Todo esto, de cierta manera, se evita filtrando la información a través de mecanismos que cada vez se van a ir perfeccionando y trabajando más, por lo que las soluciones tipo frente a un problema, en este caso de visas de personas extranjeras, hay una situación de una persona de X país que está en una situación en específica, por ejemplo, y esa situación ya se trabajó de manera anterior con una inteligencia artificial. Ahora, todas estas personas que se encasillen dentro de este espectro de situación van a tener una solución tipo, lo cual va a hacer que el sistema de solución respecto a estas solicitudes sea inmensamente más eficiente.
Y para finalizar, quisiera señalar algunos ejemplos, como fue en el caso de las órdenes de no innovar, en el que efectivamente ya tenemos la experiencia aquí a nivel nacional que se está utilizando la inteligencia artificial. Y quisiera citar el caso de Uruguay, en el que ciertos contratos y licitaciones de la administración pública, todas las aplicaciones son filtradas a través de mecanismos de inteligencia artificial. Y a su vez, todas estas personas que se adjudican los proyectos a medida que se van desarrollando son filtrados a través de mecanismos de inteligencia artificial, evitando principalmente en temas como contratos y licitaciones los conflictos de interés, que es un tema súper bullado actualmente el día de hoy. Por tanto, nuestra posición es que de todas maneras sería mucho más eficiente incluir la inteligencia artificial a la hora de darle soluciones a estas aplicaciones de visa. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Con respecto a esto, bueno, nosotros necesitamos distinguir si es que se utilizará esta herramienta de inteligencia artificial como elemento generador del derecho o no, porque dependiendo de aquello la respuesta es distinta. Si es que nosotros consideramos que no es generador de derecho, muchos podrían ser los beneficios, como por ejemplo sistematizar la información, de forma tal que sea asequible, de forma tal que se pueda acceder de manera rápida, de forma tal que quien esté administrando la plataforma desde el Servicio Nacional de Migraciones sepa quiénes están esperando hace más tiempo, cuáles son las causales concretas y así un sinnúmero de otros detalles que la inteligencia artificial ofrece. Ahora, si es que nosotros nos ponemos en el caso de que la inteligencia artificial va a generar derecho y en ese caso va a tener que pronunciarse respecto de una solicitud, por ejemplo, de residencia temporal o definitiva, entonces ahí el caso es mucho más complejo y de hecho desde esta parte nosotros creemos que no hay beneficio. ¿Y por qué no hay beneficio? Porque la inteligencia artificial, si bien puede imitar ciertas tareas humanas, no es capaz todavía de discernir correctamente entre criterios morales, entre cuáles son, por ejemplo, los valores contemporáneos, los valores sociales que se están viviendo actualmente. A modo de ejemplo, para que se entienda esta cuestión, nosotros hace mucho tiempo veíamos el caso de un inmigrante que había cruzado por un paso irregular. Resulta que a este inmigrante lo habían, digamos, denunciado frente a las autoridades y finalmente se le había expulsado. Se emitió el decreto de expulsión y entonces este inmigrante tenía que abandonar el país. Pero resulta que este inmigrante era padre de un hijo chileno, tenía familiares chilenos, vivía aquí durante un buen tiempo, tenía relativamente buena conducta, no tenía antecedentes y demás. ¿Y qué es lo que pasa? Se presentó una acción de amparo constitucional alegando que con la expulsión, o sea que la expulsión era arbitraria, ¿y por qué era arbitraria? Porque con la expulsión se dejaba desamparado a su hijo que tenía 3 años, en una etapa donde necesitaba más que en cualquier otra estar con sus padres, y por lo tanto se dejó sin efecto el decreto de expulsión. Nosotros creemos que la inteligencia artificial, y no es lo que nosotros creemos, esto es lo que dicen los datos, esto es lo que dicen los expertos, la inteligencia artificial todavía no es capaz de tomar una decisión que se adecue a los valores sociales, no es capaz de tomar una decisión que se adecue a los valores sociales de manera correcta a fin de procurar justicia a los ciudadanos. Eso es, señor ilustrísimo. Bien, ya estamos terminando. Me ha dado la palabra el presidente para hacer alguna alocución final, en el sentido de no voy a hacer más preguntas ni tampoco hacer una evaluación de lo que se ha dicho acá. Bueno, vamos a hacer después, una vez que entreguemos nuestro veredicto. Pero sí, yo creo que ya estar debatiendo sobre cuestiones de tanta trascendencia como esta, o sea, que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial generativa, a mí me parece extraordinario, o sea, realmente emocionante. ¿Por qué? Porque ya no es una cuestión del futuro, es una realidad. O sea, ustedes sobre todo que van a ser muy pronto abogados, van a tener que lidiar con estos aspectos. O sea, hablamos del tema del debido proceso, lo mencionaron acá, la necesidad de la existencia de un juez natural, por ejemplo. O sea, ¿hasta dónde podemos entender que la figura del juez natural no está de alguna manera en contradicción con el uso de algunos elementos e implementos de la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto de alguna manera podemos entender que se afecta esa garantía con este uso? ¿Cuáles son los límites? Súper importante. Y por lo tanto que ustedes estén pensando en esta perspectiva ya,
cierto que la universidad se haya centrado en este tópico, que las universidades. Yo creo que una cosa que realmente sorprende y da gusto, nos parece muy adecuado además. Así que este es un tema en desarrollo. Por lo demás hay muchas cosas todavía por descubrir, por estudiar, por definir. Y yo creo que ustedes van a ser, como jóvenes, quienes se van a ocupar de estas cuestiones en lo futuro, y por lo tanto es un buen comienzo, un buen inicio para que estemos en esta etapa. Así que muchas gracias. Gracias. Entonces se da por finalizado el debate. Gracias a todos. El jurado se reunirá ahora en la sala de acuerdos para deliberar, y en unos minutos daremos los resultados.